regulador de voltaje. Y el regulador de voltaje en un generador es un elemento muy importante porque, bueno, vamos a regular el voltaje. De las fallas más comunes eléctricas que se presentan con un generador son las siguientes: alta frecuencia o baja frecuencia, una de esas dos. Muy alto voltaje o no voltaje, o voltaje fluctuante, o muy alto voltaje en una fase, muy bajito en el otro, en la otra fase, o cero. Bueno, vamos a mirar para qué sirve el regulador de voltaje y qué puedo ajustar yo con estos tres botoncitos que tengo en el regulador de voltaje. Frecuencia alta, frecuencia baja, voltaje alto, voltaje bajo, ultra y ultra, ultra bajo y ultra bajo, voltaje un poquito alto y un poquito bajo, esas son las otras dos opciones, voltaje muy alto en una fase y muy bajito en la otra, o nada en ninguna fase. Bueno, mire el regulador de voltaje, chicos, aquí lo tengo en este diagrama y él tiene siempre tres botoncitos: un botoncito que dice voltaje, otro que dice estabilización y otro que cada fabricante lo llama distinto, pero se llama en general gain, ganancia. Y les voy a explicar de qué se trata. Mírenlo, aquí lo tengo: voltaje, estabilización. Algunos tienen UF para la frecuencia. Les voy a explicar que la frecuencia no se calibra en el voltage regulator, siempre se calibra esa allá en las RPM. Aquí tengo la opción de cambiar de una frecuencia de 50 a 60, pero no de regularla, no de aumentarla o disminuirla. Por ejemplo, miren, yo aquí en este, si yo pongo mi botoncito, mi cablecito aquí, voy a tener este regulador trabajando en 60 Hz. Pero si lo pongo en este primero, va a estar trabajando en 50 Hz. Y después lo gradúo allá. Sí, pero ya estoy en 50 aquí, pero ya voy y lo gradúo allá. Esto es el voltage regulator, todos los generadores lo tienen. Mire el voltage regulator de este. ¿Cómo sabe uno que es el voltage regulator? Porque tiene estos tres botoncitos o a veces cuatro. Mírelo. 1, 2, 3. Este tiene los tres, ¿sí los ven? Para calibrar. Este es el voltage regulator de este generador. Este generador lo tiene así en esta panelita con los tres botoncitos. Vamos a mirar el primero. El primero dice voltaje. ¿En qué casos yo tengo que tener un destornillador plano, delgadito, pequeñito, para estos tornillitos? Un destornilladorcito delgadito, pequeñito. Y me voy, ¿y en qué casos debo o puedo ajustar voltaje aquí? Cuando la diferencia no sea mayor del 15%. Sí, es decir, el voltaje de este, estoy en América, es 120, pero tengo 127, a veces 130. ¿Cuánto es el 10% de 120? 12 voltios. El 15%, 17 voltios, ¿cierto? Ok. ¿Se me está subiendo por encima de 17 voltios o se me está bajando por debajo de 17? Si estoy en ese rango, yo puedo hacer el ajuste aquí. Ah, no, que el voltaje de salida es 70 voltios. Ah, no, eso ya no son 10 voltios, no es el 10% ni el 15%. Eso ya es casi el 50%, ¿cierto? Ahí ya no puedo ajustar con esto. Si yo intento ajustar esa diferencia de voltaje tan grande con este botoncito, yo le quemo, como quemó este cliente, estos capacitores. ¿Sí vio este capacitor? Echó candela. Si esa diferencia de voltaje es chiquita, yo la puedo calibrar con este botoncito. Este aparatico siempre, en los generadores, él tiene los tres huequitos aquí y sale por acá y tiene los tres voltaje, ganancia y eso para que uno pueda calibrar. O sale aquí por el lado y tiene los tres huequitos. O está, ¿sí me entiende? Los tres huequitos. O aquí en este uno saca la tapita y están los tres spots, ¿no? Ok, es fácil llegar a esos tres botoncitos, pero hay que saber en qué caso lo puedo hacer. Entonces en este caso yo le pongo aquí el voltímetro a la salida de mi breaker y veo que está en 127 voltios entre neutro y una fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo prendo mi generador, apago el breaker de aquí. ¿Qué quiere decir que apago el breaker de acá? Porque la carga. En la casa no hay nada, ¿cierto? Yo solo tengo aquí. Y tengo mi 120 y tengo mi voltage regulator. Y con el destornilladorcito pequeño
con él corriendo y veo que tiene 127, devuelvo un poquito, 122, 121, 120 y me quedo ahí quieto. Y ahora él, ya con 120, prendo el breaker y me voy y le voy poniendo una por una y voy viendo cómo responde el generador y veo que se mantiene en 120. Me quedó bien. ¿Estamos de acuerdo? O estaba en 100 o en 92 voltios. Todavía está dentro del rango. Me vengo aquí y le ajusto 112, 116, 120 y empiezo a ponerle carga y veo que lo hace bien. ¿Estamos de acuerdo? Si el voltaje por encima o por debajo está en un 15%, yo puedo ajustarlo con esto. ¿Listo, chicos? ¿Estamos? Bueno. El segundo es el de estabilización. Ustedes se acuerdan cuando hicimos el alambrado del panel de corriente alterna, instalamos nuestro voltímetro y lo conectamos al hot y al neutral, instalamos nuestro amperímetro, estamos hablando del panel de corriente alterna, y en el amperímetro iba conectado a través de... ¿Cómo conectamos el amperímetro al panel? El amperímetro con la dona. Sí, con la dona. Con la dona, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, muy bien. Listo. ¿Y el de frecuencia? Ese sí iba en paralelo con el del voltímetro. El del voltaje. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué caso podría yo hacer ajustes en el segundo botón que se llama estabilización? Cuando tenemos fluctuando el voltaje, que me fluctúa. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero poquito. Es una fluctuación muy pequeña. Yo lo noto, espérame. No, lo noto mucho, sí, lo noto en el voltímetro, pero a mí me gusta, para hacer usar un voltímetro análogo, el de agujita. Entonces quito este y pongo el de agujita, que puedo usar un análogo Mickey Mouse, de esos de Hello Kitty que venden en los Dollar Tree, ¿no? Uno de esos de agujita. ¿Y cómo se ve la agujita si lo conecto al volt? Se ve haciendo así, Y con él corriendo, con la agujita moviéndose, vengo con mi destornillador planito y con la agujita moviéndose y empiezo a girar los manecillas del reloj siempre, y veo que la agujita va disminuyendo y pum, se quedó quieta. Ahí lo dejo. Y lo mismo, vuelvo y pongo carga y empiezo a poner carga y veo que no fluctúa con full carga, que no fluctúa con medio carga y que no fluctúa en vacío. ¿Estamos de acuerdo? Y ya corregí la estabilización. ¿Les gusta, muchachos? Bueno. Y viene el tercero que se llama la ganancia. La ganancia. ¿Qué quiere decir ganancia? Algo adicional, ¿no? Algo que me gané. Algo adicional. Pues póngale cuidado cómo noto yo que le falta ganancia a mi generador o que tiene problemas de ganancia a mi generador. Normalmente, cuando yo aplico una carga, cuando yo pongo este breaker, ¿cómo reaccionan normalmente los generadores? Hace y se recupera enseguida, ¿cierto? Él baja un poquito las RPM y dependiendo de la carga que le estoy poniendo, uno siente el jalón, ¿cierto? Pero normalmente él se recupera ahí mismo, ¿no? Quiere decir que mi generador tiene una buena ganancia. Yo escucho que le pongo aires acondicionados pesados y hace y pum, y se recupera. ¿Qué pasa si un buen día yo le pongo un aire acondicionado y el generador hace y se queda un rato ahí y luego empieza suave hasta que recupera las RPM? Está muy demorado, ¿cierto? Porque si le pongo un ventilador, una luz, pum, 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 pum. Pero si le pongo algo pesado, se bajan las RPM y le cuesta volver a llegar. Le falta ganancia. Entonces, yo ya me di cuenta que eso sucede cuando le pongo este aire acondicionado de arriba o este otro que es más fuerte. En esos dos, él le cuesta mucho. Bueno, muy bien. Entonces, alisto mi destornillador pequeño. Prendo mi generador. En ese caso sí tengo que tenerlo en on y estar listo a ponerle carga después de que yo le haga un pequeño ajuste. Entonces, con él corriendo,
en el botón de ganancia, me vengo sentido de las manecillas del reloj un poquito menos de un cuarto de vuelta, un pedacito, como hasta las I10. Y ahí aplico carga. Oh, ok, mejoró un poquito, pero le falta. Me vengo otro pedacito de quarter y vuelvo y pongo carga. Ahora sí lo hizo bien. Profe, pero la ganancia, ¿qué es como tal? ¿Que le mete más amperaje? ¿Qué es lo que le hace? No, yo le ayudo a que responda mejor. No, es un truco que hago en el campo. Más adelante lo voy a, en el campo magnético. Es un truquito. Ahora yo les explico, se lo prometo más adelante. Un acercamiento que yo hago ahí. Y él va a responder más rápido. Bueno, muchachos, ahí gradué la ganancia, ahí gradué el voltaje y ahí gradué la estabilización. Y para eso es que yo uso el voltage regulator. Algunos de ellos tienen un cuarto botón para hacer ajuste fino de frecuencia. Póngame cuidado. Yo noto cuando pongo mi voltímetro para medir frecuencia, que la frecuencia del pedestal está en 60 Hz. Vengo al generador, mido voltaje y mido frecuencia y está en 60. ¿Sí? En 60-59, ahí como que fluctúa entre 60-59, pero sin embargo yo veo que las luces tienen un titileíto pequeño y yo veo que las bombas de agua, la bomba del water maker, después de un buen rato de operación se ponen calientes. Es decir, algo de frecuencia un poquito me hace falta ajustarlo, pero ya con el acelerador aquí en el gobernador no puedo, porque o me paso o me voy muy para atrás. Entonces necesito hacer un ajuste fino, y ese ajuste fino lo hago en el cuarto hueco que diga UF, alta o baja frecuencia, pero este ya es un ajuste fino, es un ajuste de un chiquitín ahí. Ya se desapareció la fluctuación. También lo hago con el análogo, que es una pequeña esa que no la corregí con estabilización, pero sí la puedo corregir con UF. ¿Estamos, muchachos? Y ahí quedó. Para eso es el voltage regulator. Importantísimo, ¿no? Importantísimo.